8 de octubre del año 2021, este es tu programa Coyuntura Política y siempre me acompaña a las 2 de la tarde en punto hora El Salvador el licenciado abogado de la República, director de Tele1, Sergio Méndez. Bienvenido, Sergio, una tarde más de este viernes a Coyuntura Política. Víctor, un placer, muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad y la deferencia de tomarme en cuenta en un programa tan prestigioso como el que tú conduces. Muchísimas gracias. Sergio, ganamos ayer, ¿fuiste al estadio? Sí, estuvimos en el estadio, en el Coloso de Montserrat, también estuve en el Audi Field Stadium en Washington, en el partido de corte internacional amistoso de la selección con Guatemala, un desastre sin lugar a dudas, donde el marcador 2-0 no hizo justicia. Ahí puedes ver las imágenes de... Sí, las imágenes del día de ayer. Mira, el cuadro canalero tuvo diferentes oportunidades, no se asentó sobre el terreno de juego, muy lisa la pelota, muy rápido corría por las constantes lluvias que habían caído sobre el estadio Cuscatlán. Este fue el momento del gol. Enrico Dueñas fue el que marca a placer, fue una melé dentro del área, una pelota que quedó acá suelta en dos tiempos diferentes, en un remate, veamos nosotros ahí, donde prácticamente ya la había fallado y ahí le quedó a placer. Un error garrafal de una línea defensiva panameña y eso podríamos decir que marcó al final el triunfo de la selección por la mínima diferencia. No es un triunfo contundente, no convence la selección. ¿No te convenció, Sergio? No convence. Lo que pasa es que, mira, hay que ver primero el dibujo táctico sobre el terreno de juego, el cual se estaba verificando, cómo se estaba planteando la selección y cuáles fueron los argumentos de cara a un rival como Panamá, que está para más de lo que nosotros vimos. Sin embargo, la selección no articuló mayores propuestas y las pocas que tuvo simple y sencillamente no las aprovechó. El delantero la remataba, la estrellaba contra la humanidad del cancerbero y daba demasiadas facilidades. Creo que la selección sigue teniendo falencias muy grandes y recordemos que su segundo, por ejemplo acá, el delantero tuvo como 3 veces aproximadamente la posibilidad con el dorsal número 11 en su casaca. Recordemos que la selección va para Costa Rica ahorita, sí, y luego viene contra México. En Costa Rica se va a enfrentar con un muro defensivo y con una letalidad. No solamente estamos hablando de Keylor Navas del Paris Saint-Germain y ex portero del Real Madrid, estamos hablando de un conjunto cimentado donde los números lo favorecen en partidos fecha FIFA y en las eliminatorias mundialistas. Y México, por supuesto, que va a venir a asegurar su pase. El Salvador ayer hizo lo lógico, sacar 3 puntos, los primeros 3 puntos, donde estaba arribando a 5 puntos, porque los otros 2 partidos en casa han sido empate. No es un número despreciable. El tema es que de cara a otros rivales, El Salvador no le está alcanzando el ritmo y por otro lado el tema físico mermó el día de ayer y se veía a un cuadro, una escuadra salvadoreña donde no podía mantener el ritmo de los 90 minutos, se complicaron. Caen siempre. Hugo Pérez se complicó tomando la pelota, el técnico, y le sacaron una tarjeta amarilla innecesariamente. Otro jugador no se quitaba de la mancha que había planteado el referee con relación al tiro libre para poder articular la mampara Sergio, humana. Con tu experiencia de amarillos. Con tu experiencia de muchísimos años en el fútbol nacional, ¿clasifica a El Salvador o no? ¿A dónde? Para el Mundial. No. Ya no. No, el Salvador. Ya el sueño se acabó. A Qatar no vamos a ir. El sueño se acabó. No, es que nunca ha habido sueño. O sea, sueño quizás de dormirse. El Salvador hay que tener los sentimientos educados. Yo quiero ver a El Salvador en una justa mundialista. ¿Qué le hace falta al Salvador? Todo, le hace falta de todo. Le hace falta trabajar en las fuerzas básicas, organización, estructura. Le hace falta tener y articular en los cantones, en los pueblos, a toda esa camada de jugadores que venían antes del oriente de nuestro país, igual que la selección de playa. O sea, le hace falta todo. La selección de playa nunca ha tenido un apoyo, ni lo tiene ahora, es mentira. Los políticos únicamente se quieren tomar una foto luego de que vienen de ganar y salir ahí en la foto tamaño cuerpo a colores.
pero para sus propios fines. Y que la foto sea de colores según el partido Sí, que claro, está en el momento. así es, sí. ¿Verdad? Increíble, Sergio. Sí, correcto, que puede ser cian o puede ser naranja, porque ahora sí ya te diste cuenta, ya está volviendo Ghana nuevamente al color Original. anaranjado. Están volviendo allá. Sí, Cambio de colores como el camaleón. como que le ordenaron, ¿verdad? Sergio, vamos a revisar qué dicen los rotativos. No sé si producción ya me tiene listo imágenes de algunos rotativos donde algunos medios expresan esta mañana y el día de ayer también. El oficialismo, Sergio, por iniciar discusión del presupuesto, sin aún publicar detalles. Hay como FESPADE, Cristosal que han estado denunciando el presupuesto 2022, pero no se dice qué. La Universidad de El Salvador le han bajado su presupuesto, pero van a haber más soldados, menos ingenieros, menos doctores. ¿Qué está pasando en El Salvador? No, es lamentable lo que ha estado pasando en El Salvador desde que asume las riendas el presidente Nayib Bukele por varias razones. Analicemos lo poco que sabemos del presupuesto. Primero, ya tendría que estar publicado. Sí. En el sitio web del Ministerio de Hacienda. Segundo, la oposición ya tendría que tener el proyecto. La sociedad civil ya tendría que tener el proyecto que se va a discutir y se va a conocer. Yo no creo que se vaya a discutir. Como todo lo que hacen, solamente le ordenan, levantan la mano y se aprueba de la noche a la mañana. Pero eso es inconstitucional. Por supuesto que y es viola la inconstitucional. ley del derecho de acceso a la información pública de cada ciudadano. Es inconstitucional en todos los Ciudadano. sentidos, no solamente porque viola el principio de publicidad, sino que además de eso, el acceso a la información. Pero además de eso, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa te dice que el presupuesto general de la Nación se va a discutir a plenitud. De Ahí hecho, puedes ver. el presupuesto anterior no fue con la firma estampada del ministro de Ramo, que es un requisito, Sí. porque él tiene que dar fe que esos ingresos son sustentables y que van a ingresar y que hay una fuente y que la distribución que se está dando es sobre valoraciones técnicas. No lo quiso firmar el presupuesto anterior Qué y lindo. este tampoco. Oficialismo por iniciar discusión de presupuesto sin aún publicar detalles. Mentira, ahí no se discute absolutamente nada. Ahí solamente se levanta la mano, como dice la encuesta última de la Universidad UCA, donde dice el pueblo salvadoreño que trabaja el oficialismo, la asamblea, los diputados para el presidente y no para el pueblo. Y por eso le ponen 4.5 de nota. Ni Salvador Sánchez Serén sacaba esa nota como tienen los diputados, que acaban de llevar debut y despedida. No discuten nada, Sergio. Absolutamente nada. Tú mencionaste dos cosas. La primera, vamos a ir por partes. El presidente Nayib Bukele, cuando era candidato, fue a la Universidad Nacional y les dijo a los alumnos: yo voy a marchar con ustedes hacia la Asamblea Legislativa para que le aumenten el presupuesto. Lejos de aumentar el presupuesto, el presidente Bukele le quita 3.5 millones de dólares a la Universidad Nacional, de los cuales implica que muchos de los alumnos de bachillerato que se van a graduar este año no van a poder entrar porque no hay cupo. Punto número uno. Punto número dos. Fíjate qué lamentable, una propuesta más donde subió a la voladora la gente. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Porque el rector Roger Barberena no ha dicho nada de este recorte. Listo. Bien raro. Punto número dos. ¿Por qué lo está haciendo el presidente Bukele? Porque él está centralizando todos los fondos para él disponer y está limitando a la Universidad Nacional porque la Universidad Nacional tiene la capacidad histórica de salir a marchar a las calles. Y si los alumnos no son admitidos en la universidad no va a tener un presupuesto para tener y darles la posibilidad simbólica, que es un precio gratuito que pagan por estudiar cualquier carrera. Sí. Recordemos que el movimiento armado insurgente sale de dos facultades, la Facultad de Derecho y Medicina de la Universidad Nacional. Y así se mantuvo durante todo este tiempo con Arena y el FMLN, luego los acuerdos de paz 1992, marchando y exigiendo que se cumplan las expectativas de la población salvadoreña. Eso es lo que el presidente Bukele no quiere. No quiere que nadie le cuestione ni salga a marchar. Punto número dos, tú hablabas acerca de un aumento hacia la Fuerza Armada. Seguro, Víctor, que va a venir una reducción en la Corte Suprema de Justicia y no va a respetar ni el 6%
que le corresponde por constitución. Seguro, Seguro. te vas a recordar, te vas a acordar de lo que yo te estoy diciendo esta tarde de viernes a las 2 de la tarde en este escenario, tribuna de entrevista que tú manejas. Punto número 3, le aumenta como nunca a la Fuerza Armada. ¿Por qué? A la Fuerza Armada al ente castrense, porque el presidente quiere protección para él. No le interesa El Salvador, lo que quiere es mantener un control de un cuerpo represivo que es inconstitucional por los acuerdos de paz. ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada? La defensa de la soberanía. ¿Está en riesgo la soberanía nacional? No. Costa Rica no tiene ni ejército y es considerada la Suiza de Centroamérica. Esta semana tuviste donde varias empresas han llegado a invertir a Costa Rica y dicen, no generan confianza en Centroamérica. Debo de descartar que El Salvador no genera confianza. Déjame ver esa pregunta. Bayer va a invertir 200 millones en Costa Rica. La empresa alemana Bayer Aquí estuvo en El Salvador Bayer. va a invertir 200 millones de dólares. Víctor, para que usted tenga una trascendencia de lo que significa 200 millones. Solo esta semana el gobierno volvió a colocar nuevamente deuda por 250 millones, las cuales se va a reventar, las cuales involucran solo eso, una inversión de Bayer en este país centroamericano, y lo están aplaudiendo. Y El Salvador todas las semanas es un grado de endeudamiento constante y galopante. Punto número 3, ¿por qué le da a la Fuerza Armada este presupuesto? Como lo hacen todos los dictadores en Latinoamérica, porque la Fuerza Armada es la coraza que le da a él la tranquilidad que no le vayan a dar un golpe de Estado. Increíble. Eso sucede en Venezuela, eso sucede en Nicaragua, eso sucede en Cuba, eso sucedía con Gaddafi, eso sucedía con Osama Bin Laden, eso sucedía con Mubarak en Egipto, con todos, porque como decía la embajadora Neyms, está siguiendo el libreto. Vámonos a otro tema que también es interesante. En el presupuesto 22 le quita de 8 a 1.5 presupuesto de FODES a las alcaldías. No lo puede hacer porque eso es constitucional. El presupuesto general de la nación de las alcaldías con relación a este tema corresponde a las alcaldías, es constitucional. Es más, tú no me vas a dejar mentir que cuando él era alcalde decía que cuando él fuera presidente les iba a aumentar de 8 a 10 puntos. ¿Lo ha cumplido? No. ¿Le cumplió a la Universidad Nacional? No. ¿Le cumplió a los desmovilizados? No. ¿Le cumplió a atacar la corrupción y la impunidad cuando el GAFIC este día también, ya vamos a ver las noticias, sale precisamente señalamientos de actos de corrupción en contra del gobierno? Tampoco. ¿Le ha cumplido a la población cuando le dijo que iba a poner a las CICIES? No. Si la CICIES lo empezó a investigar a él, ya no le gustó y la quitaron, porque sacaron 12 expedientes de corrupción en contra de funcionarios de este gobierno. Perfecto. Ha deportado el presidente de la República a los cabecillas de las maras que Estados Unidos le está solicitando bajo un argumento, primero de punitivo y segundo de haber suscrito tratados internacionales de reciprocidad. No, le sigue fallando y mintiendo a la población salvadoreña. No dijo él que el primero que agarrara 5 partidos por la mitad, Víctor, lo iba a poner tras la cárcel. ¿Por qué la lista Angel, 11 funcionarios de él, no ha hecho absolutamente nada? Vámonos a otro tema, siempre dentro de lo mismo para que tú veas de lo cual él ha fallado. Ha arremetido contra la Interpol, nuevamente, porque Interpol no quiere traer a Norman Quijano, ni tampoco a Salvador Sánchez Serén. Perfecto, vamos a poner el panorama sobre el tapete. Primero, la Interpol no es Estados Unidos, señor presidente. Yo creo que usted o está mal informado o le quiere dar casaca a la población salvadoreña, y si usted tiene una craso desconocimiento sobre la legislación vigente aplicable a la materia, yo lo podría entender, viniendo de una persona que solamente llegó a bachiller. Para eso le pagamos asesores, lo podría entender, pero nadie puede manifestar ignorancia sobre la ley. La Interpol tiene su sede en Lyon, Francia, no tiene nada que ver con Estados Unidos, número 1. Número 2,
pero la sede de la Interpol en nuestro país la componen miembros de la Policía Nacional Civil, de las cuales usted pone y dirige. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué el señor presidente no arremetió con la Interpol cuando dijeron también que con Enrique Raiz, que se le vincula muy cerca a él, y que don Enrique me merece respeto, pero como usted el análisis que lo estamos haciendo es sobre la base del conocimiento, el presidente no arremetió contra la Interpol con él, pero tampoco no dijo nada el presidente, ni sus redes sociales, ni los periódicos, cuando liberaron a Chepe Diablo por los 500 millones de dólares. Bien lindo. Bien raro. Y le preguntan al presidente que quiénes son los financistas y no lo quieren decir. Bien raro que el presidente no se haya referido a ese hecho, solamente cuando le conviene. Vámonos a otro tema, siempre lo mismo. Pero arremete el presidente con que Interpol no quiere ejercitar la difusión roja cuando Interpol dice, esos son casos políticos que usted los quiere judicializar. Lo está diciendo la comunidad internacional. Pero además de eso, la CICIES dijo en su momento, el presidente quería que nosotros siguiéramos a sus oponentes políticamente, ¿cierto? Pero lo más craso de esto, y de verdad yo no sé quién asesora al presidente, es que él viene y si él dice, es que la comunidad internacional ya sabemos de qué lado está. Qué error políticamente hablando, porque él está aceptando ante el pueblo salvadoreño que la comunidad internacional no lo apoya y que todos están equivocados menos él. Toda la comunidad internacional está equivocada, porque el señor presidente de la República, luego que le dieron un doctorado honoris causa allá en China, agarró paja y él descalifica a abogados, a médicos, a ingenieros, a arquitectos. Incluso él un día viene y dice, cuando la Organización Mundial de la Salud no la ha autorizado, vamos a poner la tercera dosis. No sabía yo que él tenía maestría y doctorado en farmacéutica y medicina. No sabía yo que él... No, presidente. Pero hay gente que la subió a la voladora y se pusieron la tercera. Ese reconocimiento que le dieron honoris causa es por una causa honorífica, como Salvador Sánchez Serén en la universidad. Ese no es un grado académico. Se le dieron al profe también. Y él se puso hasta doctor. Le dieron al profe también. Al profe, un montón de gente le han dado, brother. A un montón de gente que le han dado, ¿cierto? Entonces parece que el presidente, a partir de ahí, él agarró paja. Listo. Vamos a otra situación, siempre dentro del presupuesto general de la nación. Víctor, el tema es que la Asamblea Legislativa, el presidente había dicho que se iba a bajar 7 millones en ahorro. Y ahora vemos nosotros donde no se va a ahorrar nada. Y al contrario, han contratado a una cantidad de gente nueva, impresionante, donde los números, según el Seguro Social, datos mismos obtenidos, de la gente no viene la empresa privada, sino que la fuente de la fábrica de empleos viene precisamente de las instituciones de gobierno. ¿Y de dónde si no generan ni un tan solo centavo, Víctor, para meter a toda la militancia? Pero además de eso, lo simpático del asunto es que ellos atacaban a los dipurratas y parece que ellos llegaron a superar con creces. Compraron una flotilla de 25 camionetas nuevas, de las cuales solo el oficialismo ha agarrado 12. 400 dólares por cada uno en gasolina. Y para contratación de personal y de asesores, el anterior legislatura tenía 12, ellos se aumentaron a 14. Perdón, Víctor, yo no sé si de pronto como que las matemáticas fallan, como que de pronto llegaron a superar todo lo que llegaron a cuestionar. Bien lindo. ¿Cierto? Sí. Y entonces, ¿dónde está el cambio? Y yo le pregunto, ¿y en qué consisten las nuevas ideas? Déjeme darle la noticia de que se lo bajaron. Así como se están bajando los del archivo Wallet, que dicen que, eso es lamentable. Que van a meter sus dudas y ya cobraron por ello. Hay muchas denuncias. Eso es lamentable lo que está sucediendo con la Archivo Wallet, porque el Faro determinó que era un negocio de los hermanos del presidente. Es lamentable lo que está sucediendo porque se han dado, el mismo director de la Policía Nacional Civil ha aceptado la gran cantidad de fraudes que han habido. Lo mismo que dijo la Corte de Cuentas de la República, que con un mismo DUI
habían cobrado más de 1.200 veces los $300 que estaba dando a la VI. Y eso no lo han capturado. Hay fraudes en la Chivo Wallet, termina admitiendo el director de la Policía Mauricio Nacional. Arriaza Chicas confirmó que casos sobre suplantación de identidad en la billetera estatal Chivo, denunciados por usuarios, serán investigados. Lo mismo que la Corte de Cuentas de la República denunció con la entrega de los $300 que le estaban dando a la ¿Y sabrán a quién le habrán dado ese DUI? No, porque ellos nunca permitieron ingresar para hacer Pues, investigación. ¿y esto crees que van a dar? Tampoco. De hecho, la Corte de Cuentas de la República estaba anunció que iba a hacer una investigación del archivo Wallet. Los han dejado. No hemos sabido absolutamente nada. Es que está igual que las ONG que están investigando, que ahí está un señor Cardosa, Reinaldo Cardosa. Reinaldo Cardosa, se llama el señor Reinaldo Cardosa, por enriquecimiento ilícito del PCN, que ya le devolvieron las cosas que le habían quitado, y él apoyando al presidente, y que un día dijo, mire, es cierto, nosotros no sabemos en qué consiste la criptomoneda ni la Chivo Wallet, y es cierto, dimos los votos, pero nosotros no entendemos. ¡Qué lindo El Salvador! ¡Qué lindo! Y lo más simpático del asunto es que le acaban de devolver las cosas que le habían quitado por enriquecimiento ilícito. ¡Oh, qué lindo! No, estamos hablando del diputado del PDC, que obviamente ha estado plegado siempre al presidente Nayib Bukele, que tiene una universidad allá en Oriente, y que habían denunciado de que él a los maestros los tenía como asesores dentro de la Asamblea Legislativa, que los había contratado, y allá no les pagaba. Entonces le pagábamos nosotros el Estado por la universidad de él. ¿Sí? Mira qué bueno va. Entonces, este diputado también supuestamente tiene una ONG, pero ni él, ni Gallegos con la esposa, ni la hija ni la diputada del papá que recibía ONG y que es asesor del Ministerio de Gobernación, ninguno de los tres ha sido llamado a la comisión de ONG y ninguno de los tres está siendo investigado. Y los tres están plegados al gobierno. Pero dijeron que no era más de lo mismo. ¿Quién? Así decían algunos diputados y diputadas. Pues la historia nos ha demostrado en este poco tiempo que no son más de lo mismo. Son peores que lo mismo. Es cierto, tienes razón. Ahora, hablemos un poquito de municipalismo, porque tú hablaste del presupuesto donde le recorta. Víctor, lo que ha sucedido en este país es lamentable y te lo voy a poner en perspectiva para que usted pueda entender y que ya no le den paja. Y si le dan paja, disfrútenlo. No, pero le dan paja bien chivo. ¿Ah? El chivo guau, le dan paja. ¿Va? Es que mira, Víctor, la pregunta de todo esto es, ¿cuál es la ruta? Esa es la pregunta. Ahorita vamos a ver. Que muchos dicen, mire, y en el caso de la criptomoneda, ¿cuál es la ruta? Y en el caso de, ¿qué opinas de las elecciones, de eso? ¿Cuál es la ruta? Fundador financista de Nuevas Ideas es el nuevo jefe de información del Tribunal Supremo Electoral. El financista, la empresa financista de $1 millón que dio para la campaña del presidente es la que ganó la licitación para el aeropuerto internacional, donde va a pagar, según la noticia, $700,000 al año, y el aeropuerto generaba $3 millones. Y se lo han dado para 35 años. ¡Qué lindo El Salvador! Tienen todo para ganar las próximas elecciones. Es que no hay que ser científico en energía nuclear. Tienen todo, porque los alcaldes los neutralizan. Va a depender de las gobernaciones. ¿Quién nombra las gobernaciones? El presidente. Ya no nombra a los alcaldes. Los alcaldes se van a quedar nada más cuidando las alcaldías. Un puestecito. Un puestecito. ¿Sí? Entonces, esto hay que agradecérselo en su momento a las autoridades de Comures, porque no salieron a marchar en su momento. Sí. Y ciertas autoridades de Comures, ¿sí? Ciertas autoridades de Comures, ¿sí? Jamás las atacaron en el municipio. Bien raro. Ni les pusieron otro candidato. Es que tenían familias algunos. Ni les pusieron candidato en ese municipio a las autoridades de otros partidos de Comures. Por ahí está una señora que no le pusieron competencia. Víctor, espera en los próximos días resolución de la Sala de lo Constitucional donde va a decir que el transfugismo ya no es problema. Ya no es problema. Y entonces vas a ver a diputados de otros partidos que se van a empezar a pasar, unos al PCN, otros a Nuevas Ideas. Van a volver a sus casas. Acordate lo que te estoy diciendo. Qué lindo. Acordate este día, porque Sergio Méndez cuando habla es porque sabe. Listo, voy a graficarte el gran deterioro del municipalismo en este país.
El señor presidente de la República, cuando era alcalde, exigía la entrega del FODES. Exigía. ¿Quién era el gobierno? El FMLN. Exigía. El FMLN, cuando era oposición, le exigía a Arena, y por 2 días que se retrasaba en el FODES, Tony y Saca iban a las calles a marchar al FMLN. Por 2 días. El señor alcalde de la República decía, de San Salvador, decía en su momento, es necesario porque hay algunas alcaldías que no tienen mayor ingreso en El Salvador y por eso cuando yo llegue le voy a aumentar del 8 al 10% el FODES. Lo decía, ahí está el video, lo decía, perfecto, lo decía. ¿Fue promesa de campaña? Sí. ¿Lo hizo? No. Como tampoco hizo traer a Mauricio Funes en los 100 días, como tampoco a los desmovilizados del conflicto armado, como tampoco las AFP desde que iba a llegar, como tampoco quitar la partida secreta desde que iba a llegar y la siguió utilizando. Y después le puso no acceso a la información pública y desmontó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Listo. ¿Cómo? Sigamos adelante para que veamos el tema, cómo se está desarrollando. Yo he visto a algunos diputados del oficialismo señalar que sí que es necesario, pese a que en el pasado habían dicho que era importante fortalecer a las alcaldías. Y ahora dicen que sí, porque ya recibieron la orden. Y entonces, porque hay ciertas alcaldías que han abusado en corrupción, pero no te dicen cuáles. Solo te dice, hay algunitas, pero ¿cuáles? Y yo te voy a decir, en efecto, el FODES tiene un apartado donde autoriza para la contratación y pago de personal y de aguinaldo. ¿Por qué? Porque hay alcaldías que son tan pobres, Víctor, que no lo tienen, y otro porcentaje, el resto, para el desarrollo urbano de la jurisdicción de la cual se va a aplicar. Listo. Pero yo te podría decir a ti, los diputados oficialistas que señalan que han habido algunos destellos de corrupción. Sí, en efecto, pero esos destellos deben de ser tratados particularmente, y te explico por qué. Porque para la etapa administrativa está la Corte de Cuentas de la República, y para lo penal está la Fiscalía, y el derecho penal es personalísimo. Entonces tú no puedes venir y decir que por allá, por la jurisdicción del Sauce, por la Unión, por Intipucá, un alcalde cometió X o Y, y que por tal razón los 262 municipios del Redondo Nacional hay que quitarles el FODES. No, eso no lo puedes hacer, pero sí pongamos sobre la mesa ejemplos claros de alcaldes que se les hizo reparos por parte de la Corte de Cuentas de la República, Víctor, Sí. y que la Corte Suprema de Justicia remitió a Fiscalía informe. ¿De qué alcalde, Víctor, estamos hablando? Del alcalde Nayib Bukele. Él tiene razón, porque el ejemplo más claro es él mismo cuando era alcalde. ¿Ah? El mercado Cuscatlán, las luminarias que intentó aprobar, ¿cierto? Las cámaras de seguridad, y todo recibió reparo. Es más, las mismas empresas que recibieron dinero del gobierno de Mauricio Funes, empresas publicitarias de él. Tiene razón, Víctor, tiene razón, los alcaldes contrataban. Es más, el Faro hizo una investigación donde desde que él llega a la alcaldía de San Salvador ya tenía negociaciones y acercamientos con las maras. ¿Y de dónde le pagaban a esas maras, Víctor? ¿De dónde salía el dinero, Víctor? Entonces, el señor presidente, mejor dicho, los diputados del señor presidente y parte de la población salvadoreña que sigue tratando de defender lo indefendible, tienen razón. Han habido alcaldes que han venido a ensuciar. ¿Quién? El mismo presidente cuando era alcalde. Tiene toda la razón. Es que el ejemplo, y él lo ha vivido en carne propia. Tiene razón. La niña Juana, la que vende sandía. Pupusa, sí, y nos y contaba. todo. Me mandó un comentario, fíjate, que alguien fue a comprar a alguien y le dijo, desde hace un mes los agentes de la PNC no tienen acceso a la base de datos de los delincuentes ni de los más buscados por las autoridades. ¿Será cierto?
Eso, ¿Cómo esa señora de todo se da cuenta? eso es un tema lamentable de llegarse a concretizar, porque entonces quiere decir que todas las denuncias que se han dado donde los agentes reciben indicaciones de no detener y no meterse con miembros de Mara sería lamentable, particularmente porque el Faro dejó establecido donde Osiris Luna tomó 8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias. Es lindo el muchacho. ¿Para qué? Negoció con María Chichilco 1.4 millones de dólares en bolsitas solidarias como las que Paco Flores tenía, los saquitos. Saquitos. Listo. ¿Qué eran bolsitas? Allá fue en el terremoto, aquí fue la pandemia. Aquí es más lamentable que los terremotos, porque los fondos de Taiwán, el cheque venía a nombre de Paco Flores, no del gobierno de El Salvador, porque hubiera entrado por conducto oficial Cancillería. Era un regalo para el Partido Arena para la campaña, pero en este caso no es un regalo para el Partido Nuevas Ideas ni para el presidente, porque son fondos públicos. Listo. Vamos a seguir adelante. El tema es tan lamentable de lo que estamos viendo, porque el día de ayer en el rotativo salió donde la asociación encargada de la administración, que es privada, de las tiendas dentro de los centros penales que manejan millones a socambio, niega toda la información de cómo se está manejando el dinero bajo el Instituto de Acceso a la Información Pública, que posteriormente pueden acudir. Y Víctor, el exdirector de la Policía Nacional Civil, que está siendo procesado hoy por hoy, Ramiro Landavera. no es por haber tomado dinero. Era lo mismo. Y entonces, Víctor, ¿y eso cómo se come, Víctor? Osiris Luna, que Este hay que aplaudirlo, fue pagado y el en un otro- avión a México Ajá, es cierto. y que el presidente no quiso dar información. Osiris Luna, que con la mamá, como se ha trascendido, estuvieron involucrados en 1.4 millones de dólares o Ahí haber está. vendido 42,000 sacos de alimentos que eran para afectados de la pandemia. 3 altos funcionarios del gobierno de Eso es Nayib Bukele delito. Tú que eres están abogado, ¿cómo se le llama eso? involucrados en 42,909 sacos de alimentos del programa de emergencia sanitaria PES. Y la fiscalía según no investiga investigación. eso. Listo. Fue lo que dijo la embajadora. Si tú te recordás. Sí. Listo. O sea, él ha tenido un mosaico de señalamientos, este caballero, y además sale en la lista de Angel muchísimos de los funcionarios, Sí, de los anda. cuales de este gobierno. Y entonces, Víctor, no dijo el presidente y arremetió contra el FMLN. Esto sería como dice la niña Juanita que vende pupusas afuera, mire, es que esto es como que Alibaba esté acusando a los 40 ladrones. Así me dijo, listo, fíjate que te voy a hacer una valoración de una entrevista que Dagoberto Gutiérrez dio la semana pasada y que me abordaron a mí en Washington, los hermanos lejanos, en una entrevista, y me decían, Sergio, ¿qué opina usted de lo que Dagoberto Gutiérrez señaló en esa entrevista? Y yo le digo, mire, por muchos años Dagoberto Gutiérrez, a quien me merece mi respeto, fue panelista de la entrevista 8 en punto, todos los jueves, con personas de gran calibre como el padre Chema Tojeira, como estuvo también ahí Rafael Lorenzana, como también estuvieron un montón de personas más como Oscar Godoy, etcétera. Y ver a Dagoberto cómo ha venido menguando en sus análisis, realmente a mí, con el cariño que le tengo, me ha preocupado tremendamente. Porque en Al Punto, Dagoberto Gutiérrez me acompañó una vez y luego de varias preguntas que yo le hice de el señor presidente de la República, él misteriosamente no volvió a venir. Pero con Julio Villagrán, después de esa entrevista, misteriosamente tampoco volvió a llegar. Y él se había comprometido a llegar, como lo hizo conmigo. Esta semana le dedicaron sendos artículos a Dagoberto donde le decía, Dagoberto, el pueblo ya despertó, ¿y tú cuándo vas a despertar? Y le decían, porque evidentemente tú estás plegado al gobierno. Perfecto. Un día vi a nuestro estimado Dago en una entrevista decir, con relación a esta dictadura, referirse y decir, es que el pueblo quiere esto. Y yo me fui de espalda, porque yo he analizado con él mismo
a solas, conjunta o separadamente, en privado y en público, el conflicto armado. ¿Y cuáles fueron sus orígenes? Y él fue excombatiente. Sí. Y Dagoberto Gutiérrez se metió a diferentes movimientos que luego se aglutinaron y se conformaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Cada uno es de la FPL, GRP, todo ello, y se llegaron a conjuntar con un fin último, que era precisamente la liberación, como decía, Farabundo Martí para la liberación nacional. Y Farabundo Martí fue un terrateniente, una persona pudiente que fue embestido en su momento por ayudarle a los más desvalidos. Por eso se retomó como las Mélidas, un nombre trascendental que ha tenido como Monseñor Romero en su momento. Y yo no los estoy comparando, lo que le estoy diciendo es la trascendencia de ciertas personas que pudieron haber tenido, como Martin Luther King en Estados Unidos, por ejemplo, o Eva Duarte de Perón, allá en el Cono Sur, en Argentina. Listo. Una vez le he explicado esto, que Dagoberto diga que eso es lo que la gente está probando, cuando la pregunta era puntual, valga la redundancia, y él sale con esa respuesta, y él se fue a la guerra para evitar precisamente una dictadura. ¡Wow, Víctor! ¡Wow! Míreme la seña. ¡Wow! O sea, como que el padre Tojeira ahorita me dijera, y él ha sido consecuente con, realmente me causó un gran choque, número uno. Número dos, porque uno tiene que ser consecuente, y te lo voy a poner sobre la mesa, Víctor, si me equivoco me corregís. Tú has visto que durante estos 2 años, 3 meses, yo he sido muy crítico, propositivo, contra el gobierno de la administración del presidente Bukele. De la misma forma en que lo fui con Salvador Sánchez Serén en los 5 años, de la misma forma en que lo fui con Mauricio Funes en los 5 años, como lo fui 5 años con Tony Saca, como lo fui con Paco Flores, pero también con todos los partidos políticos. Entonces uno tiene que ser consecuente. Pero si de pronto tú cambias, ya no te dediques, tú podés hacer política, sí, es la que nosotros hacemos aquí, pero querés hacer política partidaria, deja la tribuna de entrevista entonces y andate a un puesto público. Sí. Si eso no es malo, ese no es problema, pero definite a dónde querés estar. ¿En qué color? Definite, hijo. ¿Qué color? No vas a estar desde una tribuna de entrevista donde tenés un gran poder, pero una gran responsabilidad para poder formar criterio de la población salvadoreña, nacional e internacional, y que te quieras aprovechar de esa tribuna para vos venir y manipular la mente y tocar la mente, depende, mesa que más aplauda, le mando a la niña. Definite, porque eso no es pecado. Una cosa es hacer política y otra política partidaria. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Dagoberto Gutiérrez le hizo Julio Villagrán, que ha sido consecuente Julio Villagrán, desde que yo lo conozco, y me merece mi respeto, porque es un tipazo, hasta donde yo lo conozco. Yo no sé mañana, y esperaría yo que él no vaya a cambiar ni un centímetro. De hecho, él ha denunciado que de Casa Presidencial lo quieren boicotear y sacar del aire. Lo ha dicho abiertamente. Listo. Vamos a seguir. Mira, qué interesante a donde voy a llegar. Dagoberto Gutiérrez explicaba el concepto entre oligarquía y burguesía. Y yo estoy llamado, porque soy abogado, tengo 14 posgrados y estoy llamado por parte de la academia a yo poder hacer una valoración y consideración sobre ese tema. Nuestro estimado Dagoberto Gutiérrez hablaba acerca de la burguesía, la pequeña burguesía. La pequeña burguesía. Porque está la burguesía, la pequeña burguesía, y hablaba acerca de lo que la oligarquía, que es el discurso del presidente Bukele. Listo. Vamos a definir conceptos y luego voy a hacer una pregunta que va a ser un batacazo esta tarde en esta entrevista. Te lo puedo garantizar que va a ser un batacazo. ¿De dónde nacen estos conceptos? No se me pierda, por favor, la idea para que usted no empiece a lucubrar ningún tipo de elementos bajo estructuras mentales arcaicas. El concepto de burguesía. Yo pensé que ibas a decir alucinaciones. También. El concepto de burguesía de los burgueses se da en Francia,
los señores terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, los señores feudales que tenían feudos, al igual que en El Salvador. Le voy a poner dos cosas para que usted esté bien claro y después usted puede entender la pregunta que va a ser la joya de la corona, que va a ser la cereza del pastel de esta entrevista. Les guste o no les guste, y yo te apuesto, y está muy pendiente, que después de que terminemos esto, van a querer quitar esta entrevista del aire. Oíme bien lo que te estoy diciendo. La última pregunta que yo voy a hacer. Fíjate, ok. En Francia, el señor feudal que tenía hasta una moneda, al igual que aquí en El Salvador, los señores feudales hasta tenían monedas en las haciendas antes. Sí. Al igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando por cuarta vez el presidente Lincoln removió y quitó la esclavitud, se dio en aquel país del norte la mal llamada guerra civil entre estados del norte y del sur, porque la mano de obra, el capital, el poder eran los esclavos. Al igual que Moisés llega a Egipto y le dice al faraón liberar los esclavos, el poder de Egipto eran los esclavos, los que le generaban adobe, dinero, riquezas, eran los esclavos. Entonces a Estados Unidos le estabas tocando tú los esclavos, los que habían llegado a trabajar. Y como en Roma los esclavos eran cosas, cosas, donde si tú querías agarrar a una esclava en la noche y disponer de ella, lo podías hacer, o la podías matar, lo podías hacer, porque eran cosas, los esclavos. Aquí en El Salvador se dio lo mismo, con el mestizaje, los mestizos, y que los esclavos, como en Roma, llegaban a obtener su libertad, se llamaban libertos. Ese es mi problema, que a mí no me pueden dar paja, y por otro lado, a mí cuesta que se me olviden las cosas. Entonces yo puedo hablar con cualquier persona de tú a tú, pero yo no puedo subir a un bachiller a una categoría que no se lo merece. Sí. Cualquier parecido es coincidencia nada más en este país. Lo que hacía yo con Mauricio Funes, Sánchez Serén, etc. Es cualquier coincidencia, es parecido. Listo, en la actualidad, ok, voy a seguir, no pierde el hilo, porque yo le apuesto que usted se va a ir nuevecito después de esta entrevista. No apague el televisor. No lo apague, ni permita que se lo apaguen. Beba café. Listo. Entonces, en esa dinámica, Víctor, en Estados Unidos se da la liberación de esclavitud. Perfecto. ¿Qué sucedió? En la ópera llegó un tipo y fue a matar a Lincoln, porque le habían trastocado a los señores feudales, a la oligarquía, le habían tocado sus intereses, le habían tocado como los que hay en este país que andan saltando de partido en partido y que estuvieron con Saca, con Funes, con Serén y están ahora con el presidente. Y que usted solo se da paja los mismos de los mismos cuando en el país no han habido presidentes. No, Víctor, aquí en el país no han habido presidentes. Aquí han habido gerentes generales del país. Pero los oligarcas son los que mandan. Los dueños. Listo. El poder fáctico. Fíjese bien cómo le estoy yo barajeando en el mundo entero la historia. Porque el que no sabe de la historia está condenado a repetirla. Y desde Roma, desde que crucificaron a Jesús, el poder político se ha venido repitiendo. Perfecto. Pero bien raro que Abraham Lincoln sí tenía esclavos en su casa. Y él disolvió la esclavitud en Estados Unidos. Vamos a seguir adelante, perfecto. Una vez le he dicho yo eso porque es la política. Vamos a seguir adelante. Por favor, no se me pierda. Entonces, el concepto de oligarquía, el señor feudal, el que dominaba las tierras, le daba oportunidad a los burgueses
que eran los talabarteros, que los que tenían una empresa, para que ellos, los emprendedores, para que ellos produjeran. Ajá. Pero llegó un momento, Víctor, luego de la revolución industrial en Inglaterra, donde se dan conceptos del salario mínimo, contratos laborales, revolución industrial en Inglaterra, pero también se da la revolución francesa, la toma de la Bastilla, donde matan a los reyes, a los monarcas, ¿sí? Y llegan hasta la Plaza de la Concordia y se termina porque matan a Robespierre, porque Robespierre había sido un intelectual académico que había generado todo ese movimiento, pero después quería seguir matando a la gente. Entonces le dije, no papito, si el tema era liberarnos de los reyes, allá en Versalles, pero y lo terminan matando a Robespierre, perfecto. Entonces se peló, él se emocionó, como que le habían dado un honoris causa, un reconocimiento, se peló, va, listo. Como que hay reencarnación. Vamos, dos revoluciones, la revolución francesa, la revolución industrial, pero también hablamos acerca de la falta de esclavitud allá, listo. Van tres acontecimientos, listo. Entonces, volvamos a los señores feudales. Luego de todos esos acontecimientos, Víctor, la burguesía empezó a producir fábricas y ya ganaban y eran más poderosos que el señor feudal. Los burgueses empezaban a querer crecer y ya querían ser más poderosos que los oligarcas. Y eso no lo podían permitir ellos. Por lo tanto, se meten a financiar la política para que desde la política construir imperios y construir grandes fortunas y poder limitar a los demás a que no crezcan, a los burgueses. Porque aquí hubieron 14 familias y estaban los terratenientes que cuando vino la reforma agraria les quitaron grandes porciones de terreno. No se me pierda de lo que le voy a decir, porque vamos a hacer un cisma en este país con la pregunta que yo voy a hacer y la respuesta. Óigame bien. Entonces, yo no puedo acompañar el concepto y la articulación de Dagoberto Gutiérrez cuando habla. Estamos en una transición de la oligarquía, no, porque entonces filosóficamente él se pierde en el camino cuando él no maneja conceptos válidos de decir, perme. Entonces, lo del presidente Bukele es lo nuevo, Dagoberto, pero lo viejo es lo anterior, pero estamos en una transición, permítame. Y alguien puede estar preñado a medias, ¿verdad que no? Y entonces eso, ¿cómo es que está preñado a medias? ¿Está o no está la mujer embarazada, preñada? Entonces nos perdemos en ese análisis que antes Dagoberto Gutiérrez era fabuloso. Hoy no sé qué le está pasando. Era formidable, porque yo hablaba con él y discutía y aprendía mucho de ellos, de esos señorones, como yo les llamaba la noche de los jueves. Aquí estoy con los señorones. No sé por qué Dagoberto ahora es bien tibio y no entiendo por qué no termina de pegar el zarpazo. ¿Será por la edad? No, esperaría yo. Pero todavía está bien lúcido. Porque a veces se le olvidan a uno las cosas. No, pero lo que pasa es que está bien lúcido y no entiendo yo si hay otros intereses, esperaría yo que no, primero Dios y Santa Tecla, primero Dios y Santa Tecla que no, pero el antes era formidable, no sé qué le ha pasado y te estoy diciendo antes de la campaña del presidente Bukele como candidato a la presidencia, que es bien raro, compagina perfectamente y que yo lo aprecio mucho. O quizás le han mandado otros libros que está leyendo. Listo, lo que yo te quiero decir de todo esto es, mire, y entonces, ¿quiénes son en El Salvador? Aquí viene la pregunta. ¿Quiénes son en El Salvador los señores feudales? La oligarquía. ¿Quiénes son los millonarios que podemos hablar que tienen inversiones en El Salvador y fuera del Salvador? Con un poco más de 400 millones de dólares, fácil, como Andy Tesac, de la Diana, que el presidente la cerró en pandemia, como Javier Simán, que también lo cerró en pandemia,
y que está viendo cómo lo ataca, como los Poma, como Crit, como los Dueña, como los Regalado. Eso lo podemos ubicar en aquella oligarquía, que podrían recibir eso, sí. ¿Y dónde podríamos ubicar al presidente Nayib Bukele como empresario? En los pequeños burgueses. Y, ok, ya respondimos la primera pregunta, porque él con sus fábricas y todo, con las ventas y todo, que la comisión de la Asamblea Legislativa ha mandado a llamar a Unicomer y a la Curazao. ¿Quiénes son los propietarios? Simán, para que les explicara cuál era el mecanismo y método de comercialización. Pero, ¿y a las empresas del presidente Bukele cuándo las va a mandar a llamar a la Asamblea? También para que les explique cuál es el mecanismo. ¿Cuándo la va a mandar a llamar? Fíjate qué interesante lo que te estoy planteando, Víctor. Ya respondí la primera pregunta. Y entonces yo le dije a usted que los burgueses o pequeños burgueses quieren llegar a ser oligarcas y quieren llegar a ser aceptados en un círculo, en una argolla, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el tema del presidente Bukele en contra de Javier Simán? Que voy a esperar que usted solo se lo responda. ¿Dónde está Javier Simán y otros grandes empresarios en el país donde el presidente ha arremetido en contra de ellos? ¿Dónde están? Que no están plegados a él. Porque en la pandemia los que estuvieron pegados siguieron funcionando. Sí. Pero los que no, se los cerró. Y alguien me podría decir, mire, y el señor Simán, Salume y todo, porque son gente, empresarios exitosos. ¿Y cuál es la chirria entonces? ¿Cuál es la molestia de los pequeños burgueses con los oligarcas? Que los pequeños burgueses quieren ser oligarcas. Y eso yo no entiendo por qué no lo terminó Dagoberto de explicar. Usted no le interesa a los políticos de turno y quien sea, quieren construir aún más y acrecentar sus fortunas, porque ya no quiere ser burgueses. Hay unos pequeños burgueses que andan por México y ahora, huyendo. Y ahora le llevan chirria a los burgueses, pequeños burgueses, a los oligarcas, porque ellos quieren hazte para allá para que yo me siente. Si no ha entendido lo que yo le he explicado, que Dios me lo bendiga, porque usted solo es el medio. El trampolín. Usted solo es el medio. Yo se lo dije a usted antes de las elecciones y no me vas a dejar mentir. Usted se vengó de la clase política, óigame bien, cuando eligió al presidente Bukele. Usted lo vio como el mecanismo para vengarse, pero no entiende que los mismos oligarcas que estaban con los mismos de siempre siguen estando con el mismo de siempre. Le jugaron la vuelta. 1 y 2, el 28 de febrero, usted siguió de burro. Y yo se lo dije, ahora usted ya no se va a vengar de los mismos. Al darle todo el poder al presidente, se va a vengar de usted mismo. De usted mismo. Porque primero empezó con ciertos ataques a ciertos empresarios. Y los demás empresarios dijeron, no era conmigo. Pero después siguieron con ellos. Y dijo, la NEP no es conmigo. Luego siguieron con la NEP y las otras gremiales. Y después los de la Universidad Nacional dijeron, no es conmigo, ya les recortó. Los alcaldes no quisieron salir a marchar después de la segunda vez porque con Mures empezó el gran problema. Luego siguieron con los alcaldes, luego siguieron con los desmovilizados, luego vinieron y dijeron, no es conmigo. Y al final, cuando usted terminó, llegaron con usted, pueblo salvadoreño, cuando ya sea con usted va a llamar a los demás y ya no va a haber nadie porque usted era el último en la lista. Espero que me haya entendido cuál es toda la molestia de los pequeños burgueses que quieren llegar a ser oligárquicos por medio de usted, porque usted solamente es utilizado. Yo se lo dije,
medite después del 28 de febrero, a las 5 de la tarde que cierran los centros de votación, usted ya no vale nada. Usted ya no vale nada. Usted solo vale para la elección. Y todo lo que esta clase política le dijo, nada le ha cumplido, al contrario. Finalizamos diciéndole, disfrútela. Víctor, podemos cerrar, no sé si tenemos más preguntas con el mensaje. ¿No vas a predicar el domingo? Sí. Nos quedan 6 minutos para hablar de esa reflexión, para si ya lo subieron a la voladora, hoy la otra palabra que bien chivo lo subieron. Pero se los dijimos, Sí, Víctor. sí, no. Entonces la satisfacción de nosotros, misión cumplida. Y déjame, de que antes de darte, y somos casi el único programa que ha quedado vivo en este país. No sé si después de esta entrevista vamos a seguir, pero la verdad se le va a decir, le duela a quien le duela. El domingo tengo el inmenso privilegio de poder estar en un púlpito como se me fue ordenado, hablar de la palabra de Dios. Dios puso sobre mi corazón, yo he estado articulando el mensaje y hablábamos un poquito de lo que estamos hablando. El Imperio Romano en aquel entonces, cuando se da bajo la persecución de los cristianos, llega en su momento Tito, hijo del César Flaviano, que más tarde se llega a constituir en César desde el Monte Palatino, pero la gran proeza de él fue que hizo el Arco del Triunfo de Tito. Los arcos del triunfo eran luego, después de pasar una tropa victoriosa y llegar de haber sometido a un pueblo. En el arco de Tito, que he tenido el privilegio de estar en el Foro Romano, están marcados las historias y las tardes de gloria, como lo hacían los faraones, como lo hacía el Imperio Otomano, como lo hacía Alejandro Magno, que querían que trascendiera en la historia, dejando jeroglíficos sobre la piedra caliza y conmemorando así en la historia todas sus hazañas. Ahí está establecido cuando Tito saqueó Israel y trajo a Roma los esclavos y el oro. Así fue como construyeron con ese oro y la fuerza de los esclavos el Coliseo Romano, el Circo Flaviano, y que más cerca está el Circo Máximo. Estaba revestido de mármol. Ese mármol por último terminó en la Basílica de San Pedro, en el estado enclave, que está un estado dentro de otro estado, en Roma, en Italia. ¿Quién le regaló esa porción de tierra? Constantino. Constantino agarra sus maletas y decide no vivir en el Monte Palatino, donde vivían los César, y que desde ahí visualizaba las carreras de caballo en el Circo Máximo. Y entonces él decide irse a un lugar estratégico en el Bósforo. Mire lo que le voy a decir, y va a ser tan trascendental como lo que yo ya le acabo de decir, pero hoy se lo voy a justificar en base a la óptica de la Biblia. Se va entonces Constantino enfrente del Bósforo por una simple y sencilla razón, por la dinámica comercial que existía, porque aquí tenía Asia y aquí tenía a Europa, y él estaba en medio, y era la punta de la daga, así es conocida, donde estaba Constantinopla, donde el Imperio Bizantino, Estambul, Turquía, de donde es el infierno de Estambul, el equipo de fútbol, y jugaba a San Sas. Entonces viene Constantino y, como una estrategia política, dice que tuvo un sueño y que Dios le dijo que le tenía que regalar una porción de tierra a la iglesia tradicional para que ahí se constituyera el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano, sumamente poderoso, porque mediante la religión han manipulado todas las religiones de diferentes denominaciones a la humanidad.
En su momento, usted recordará cuando la Iglesia Católica empezó a pedir dinero para la condonación de los pecados. Y Martín Lutero, monje austríaco, no le pareció, y por eso él fue el separado del libro de la vida, perseguido, que más adelante en Inglaterra el rey lo perdonó a cambio de que el rey no podía tener hijos. Entonces le dijo, divorciame de mi esposa, porque si yo no tengo descendencia, ¿en manos de quién crees que va a quedar la corona? De la iglesia, y a mí no me conviene. Y yo tengo a la iglesia porque la iglesia le justifica ante toda la humanidad que yo soy el rey. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado. Y como la religión es un dogma, ¿y qué es un dogma? Así es y se acabó. Y pare de sufrir. Si le gusta, bueno, y no también. Es un dogma. Listo. Entonces le dice al monje austríaco, divorciame, me caso porque mi esposa es estéril, tengo hijos y la corona no termina en un papa. Va a terminar en mi hijo. Perfecto. Inglaterra. Ok. Mira qué interesante. Volvamos a Constantinopla. Viene Constantino y él, para aplacar las rebeliones, dice, Dios me dio un sueño. Tenía 2 hijos, Constante y Constancio, que en la muerte de él Europa se dividió en 2, en los 2 hijos. Y entonces él tuvo un sueño. Mentira, él era político. Él le dio una porción para callar y se volteó al cristianismo. Luego de perseguirlos y que los cristianos vivían en las catacumbas y ya no ser perseguidos como los apóstoles, se volvió a la religión cristiana por conveniencia, porque iban a las urnas y votaban en el foro romano, como yo ya te lo he dicho, en la comitia curiata o la comitia centuriata. Listo. Entonces manipuló al pueblo. Han habido mucha gente alrededor del mundo que ha manipulado, como Constantino lo hizo, al pueblo, como gente que dice de pronto y se pone las manos así y dice que Dios me ha hablado. Cualquier parecido en nuestro país es coincidencia. Yo ya te dije que uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Si un presidente de cualquier república ha ocupado el nombre de Dios en vano, porque tú no podés decir que Dios me ha hablado y después decir 1000 veces maldito. Tú no podés hacer, porque una maldición, tú bendecís y maldecís con tu boca, y la Biblia así lo dice, tiene repercusiones hasta 4 generaciones adelante. Y yo no quiero amarrar a ninguno de los hijos de los funcionarios actuales, pero ustedes lo pronunciaron. De hecho, cuando Moisés llega enfrente del faraón, le dice, esta plaga que viene a continuación no la voy a pronunciar yo, voy a dejar que vos lo hagas. Ah, de veras, le dice el faraón. Pues yo te digo que cada uno de sus primogénitos va a morir. Y él no se estaba dando cuenta que esa plaga la estaba diciendo contra él mismo. ¿Ves el poder de la boca? Te lo pongo bajo los versículos bíblicos. Que no es Sergio Méndez el que está hablando, es Dios por medio de Sergio Méndez. Porque cuando usted acata la palabra de Dios, así es. Listo. Voy a terminar de contarle entonces la trascendencia de esto. Víctor, estamos nosotros en pandemia. El señor presidente de la República ojalá no se haya metido en camisas de 11 varas con Dios. En su momento él decía, Víctor, cuando cerró el país, pero detuvo toda la economía del país, el señor presidente decía, babean por ver a muertos la oposición. ¿Por qué odian tanto a los salvadoreños?, decía el presidente de la República. Así decía, ¿tú te recuerdas de eso? Perfecto. Él decía que no tenía ningún tipo de casos y pedía más dinero, y más dinero, y más dinero, sin querer justificar su destino a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea le decía, denos justificación, ríndanos informe, y con gusto le vamos a dar más dinero, si es que lo está invirtiendo para el salvadoreño, para el pueblo, y no para otros fines. Perfecto. Fíjate qué interesante lo que yo te voy a decir, y que es importante. La Universidad de Oxford ya desmintió a la administración del presidente Bukele, porque en marzo del 2020 sacó que el repunte era tremendo en casos y él manejaba sus registros, como ha dicho diferentes
personalidades de la vida médica de este país y la Universidad de Oxford. Los subregistros. Perfecto. Víctor, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles eran los titulares de los periódicos el día de ayer, pero no los panfletos que le aplauden al gobierno? Repunte de muertes por COVID, hospitales rebalsando, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces es momento de hacerle la pregunta al presidente. Presidente, ¿por qué babea por ver muertos a los salvadoreños? Presidente, ¿por qué odia tanto a los salvadoreños? ¿Por qué hoy no cierra? Fácil, porque ya pasaron las elecciones. Usted después de las elecciones ya no vale nada. Se lo advertimos. ¿Por qué no cierra, Víctor, cuando tenemos nosotros rebalsando los hospitales? El Hospital Saldaña, el Hospital El Salvador, cuando ponen hasta láminas para que los medios no puedan tomar las fotos de cuántas ambulancias entran. ¿Sí? El único responsable se llama Nayib Bukele de lo que está sucediendo. Da la casualidad que la narrativa de antes eran los muertos son por la oposición y ahora los muertos ¿quiénes son? El pueblo tiene la culpa, no soy yo. Qué lindo El Salvador, él nunca va a tener la culpa cuando la autoridad se delega más no la responsabilidad, y todo gran poder conlleva una gran responsabilidad que no solamente el pueblo le va a demandar, sino que también cuando esté en presencia de Dios, que yo no sé si va a ser dentro de poco o dentro de mucho, pero va a ser y le va a exigir cuentas. Punto número 1. Punto número 2, que es lo que yo te quiero decir de esto. ¿Por qué no cierra el país ahorita que están desbordados, Víctor? Porque el presidente, la misma Nayib de antes, es el peor enemigo del Nayib de ahora. ¿Por qué odia tanto a los salvadoreños, presidente? ¿Ah? Porque ahora ya no le interesa, ahora lo que le interesa es seguir gastando. Y usted nada más le pide a sus diputados que le aprueben y ya se acabó, y que viva la flor, que la mía es la mejor. Tú sabes que todo el dinero que tenía en bancos privados, de instituciones de gobierno, ya los pasó para los bancos del sistema financiero público. ¿Sí? ¿Quién tiene control del dinero que ahora puede agarrar y disponer a su sano criterio? Disfrútele El Salvador, porque usted negoció eso, usted se lo dio. ¿Por qué no cierra, presidente, el país? ¿Por qué permitió que mucha gente fuera al estadio Cuscatlán el día de ayer, presidente? Porque déjame decirte una cosa, los números son abismalmente opuestos, como lo está haciendo Costa Rica. Y Costa Rica va a jugar el partido El Salvador contra Costa Rica a puerta cerrada en el estadio La Sabana. Y el presidente de aquí, ¿por qué no, Víctor? Porque a usted ya no le interesa el pistillo. Porque si cierra la economía ahorita que está bien trabado y tiene una gran falta de liquidez, no ha llegado con un acuerdo con el Banco Mundial, porque no puede. Ahorita va a echar mano de las pensiones, de las suyas. Ahorita va a echar mano del dinero que sacó del Seguro Social, del INPEP, de las instituciones que tenía en los bancos privados. Ahora se los lleva a los bancos públicos. ¿Por qué cree usted que el Archivo Wallet está regalando dinero? Y donde hay sendas denuncias donde el DUI lo están ocupando. Porque esos mismos datos que usted metió va a ser el mecanismo para las próximas elecciones en el voto electrónico. Ya se lo compraron. ¿No se acuerda usted? Todos aquellos votos que se obtuvieron en las internas de Nuevas Ideas y que denunciaron la compra de chip, ¿sí? ¿Qué le hace pensar a ustedes que en el 2024 todos los DUIs y los que se tienen, como lo dijo Malcolm Cartagena, de los muertos van a revivir para ir a votar? Se los dijimos, corazón, y es tan fácil como lo que le voy a plantear. La Sala de lo Constitucional resuelve sobre la reelección del presidente pese a que la Constitución lo prohíbe. Pese a que está el video donde el mismo presidente, cuando era candidato, explicaba que Mauricio Funes no se podía haber reelegido. Y él mismo lo explica, que no se puede. Pero ahora él no dice nada. El presidente, porque él quiere nuevamente por 6 años. Y Félix Ulloa ya no dice nada. Pese a que en el proyecto de constitución él dijo muchas veces que no. Y muchos analistas políticos que andan amenizando entrevistas como comité de aplausos, ya no dicen nada, cuando antes yo tengo videos que ellos decían, entiéndanlo de una vez por todas la Constitución.
y ahora ya no dicen nada. Calladita. Analistas que me acompañaban a mí y que saben que a mí no me pueden dar paja, valija. ¿Ah? Y ahora ya no dicen nada. Esa resolución de la sala no nació de un recurso, nació de una demanda en particular de una candidata de Ghana que andaba promoviendo la reelección. Y la misma Constitución dice que hay repercusiones para quien promueva porque son 7 artículos de la Constitución, no uno, que habla sobre la reelección. 7, no uno, 7, no uno, 7. Y resolución de la Sala de lo Constitucional, donde no lo permite, señores, así de fácil. Es más, cuando Tony Saca se quiso reelegir, hasta después le dijeron que el que tenga concesiones del Estado no puede reelegirse, se inhibe de ser candidato. La Constitución habla mucho y es una norma pétrea. ¿Qué es una norma pétrea? Es como una columna de un edificio. Quita esa columna y se te viene el edificio. Esa es una norma pétrea. Vamos a seguir entonces para que usted pueda entender. Y la sala viene y resuelve sobre algo que no le estaban preguntando. Es como que yo te diga a ti qué almorzaste y vos me digas que fuiste al cine, nadie te está preguntando. Y la sala se llama extra petit. Y cuando un juzgado resuelve sobre algo en menor escala de lo que le están preguntando, se llama diminut petit, porque viene precisamente del derecho romano, las instituciones, y es en base al latín, se lo está diciendo un abogado, que viene del derecho romano. Entonces la sala se extiende a resolver algo que nadie le estaba preguntando, nadie le había hablado de la reelección. Y al final viene y dice, porque la Constitución de la República establece también una arma. Si no quieren respetar una norma pétrea, el pueblo tiene derecho a la insurrección. Y sabes que la Sala de lo Constitucional hasta aborda ese tema. Y dice, no es necesario en este caso la insurrección, Víctor. Qué lindo El Salvador, es que es una joyita de mandarle enmarcar. Qué cosa más chula, papito rico. Y hasta habla sobre esa situación, la resolución que nadie... Y déjame decirte que como es una resolución sobre un caso y no una sentencia, no tiene efecto erga omnes. ¿Qué significa? Para todos, no tiene efectos. ¿Cuál es la diferencia? Víctor demanda a Sergio. Los efectos son de Sergio para Víctor, ¿sí? No para Sergio, para el mundo entero. Pero una resolución de la sala por inconstitucionalidad, sí, y este no es el caso. Y el Tribunal Supremo Electoral inmediatamente dice, vamos a acatar la resolución. Si eso no es estar alineado, no sé cómo se llama. Listo, voy a volver a Constantino, porque la historia se repite. Tú sabes que en Roma, cuando ya perdieron el imperio egipcio, el poder con sus esclavos, estaba Cleopatra, que tenía 2 hermanos menores, pero dependía que ellos podían absorber el imperio, la corona, el arribo, y ella no lo iba a permitir. Por lo tanto, se metió con un César, Julio César. Tuvo un hijo, pero a Julio César lo acuchillaron, porque él se metía con hombres y con mujeres dentro del Senado para tener el poder. Cualquier parecido en la actualidad es coincidencia, Víctor. Que alguien atiende de los 2 lados del mostrador. ¿Ah? Y que le dan y recibe, listo. Pero cuando se muere Julio César, llega el nuevo César. Y Cleopatra también se mete con él. Y tiene otro hijo. Es el mismo chucho con diferente collar. No importa. Y la política es la misma en Roma, en Grecia, en Egipto, en el Imperio Otomano, en el Imperio Turco, Alejandro Magno, en El Salvador. Quien tiene oídos para escuchar, que lo haga. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad que nos has dado para hablarle y moverles un cisma, la cabecita a todos aquellos que negociaron su primogenitura por un plato de lentejas. Su primogenitura en el voto por un plato de lentejas. ¿Qué significa eso? Va a leer la Biblia, no duele pensar. Gracias. Gracias, Sergio, por esa tremenda exposición que nos has dado esta tarde. Y si no nos ve el próximo viernes, es porque esta entrevista sí le dolió a quienes le duele. No le debemos nada a nadie. Y los espero el próximo viernes, Coyuntura Política, a la misma hora, en tu Onda Club,
una radio a tu estilo. Hasta la próxima. Bendiciones.